Un saludo para todos, soy Gabriel Ceballos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el plagio en la investigación científica. Según la Real Academia Española se define como el plagio a la acción y efecto de plagiar, es decir, copiar obras ajenas dándolas como propias. Entonces, se considera plagio cuando alguien divulga, publica o reproduce una obra, ya sea completa o un fragmento de la misma, sin eh, citar el autor original, o sea, apropiándosela de forma deliberada o involuntaria. Existen diversos tipos de plagio, los principales son los siguientes. Tenemos el plagio literal, también llamado plagio directo, o acción de copiar y pegar, que es copiar un texto de una fuente e incluirlo en el trabajo como propio sin citarlo adecuadamente. También tenemos el parafraseo inapropiado, que también es denominado plagio parcial, o la acción de encuentra y sustituye, es decir, cuando se cambian algunas palabras de una oración o de un párrafo, pero se sigue, digamos, el mismo estilo de la fuente original y no se cita el autor. También tenemos lo que es la referencia perdida, que es cuando no se cita o no se da cuenta de la información, o sea, de la fuente original de la cual proviene la información. Está la referencia falsa, que es cuando se inventa, por decir de una manera, una fuente que a la final no existe o no es la que corresponde. En el robo de ideas, puede ser denominado según algunas fuentes el mismo plagio literal, que es cuando se copia una idea de otro y se presenta como propia. También en otras literaturas se denomina como clonación. En el autoplagio, o también llamado fraude de reciclaje, es cuando el autor ya tiene otras publicaciones u trabajos previos y toma entonces fragmentos de sus mismas investigaciones, cambia algunas palabras para entonces hacerlos pasar como una investigación nueva. Y por último, el envío doble o la publicación duplicada, ya esto es más a nivel editorial, cuando se envía el mismo artículo a diversas editoriales, diversas revistas o organizadores de conferencias, quitándole entonces lo que sería la exclusividad editorial a la primera, digamos, casa editorial que se apropie o publique ese estudio. También tenemos unas denominadas malas conductas en la autoría, sobre todo a la hora de la publicación científica, que podrían entrar dentro del mismo plagio. Tenemos lo que es el escritor fantasma, se da sobre todo en el área de la publicación de estudios médicos o farmacéuticos, donde se contrata a un investigador de renombre, de prestigio, para que su nombre aparezca en una investigación cuando éste no ha contribuido nada en la investigación. Y también puede ir un poco de la mano con lo que es la falsa autoría. En este caso, cuando hablamos de esta última, es cuando se acuña una investigación a a un autor que no contribuyó en la misma, es decir, dentro del grupo de colaboradores se agrega ese nombre que de una persona que en realidad no hizo ningún aporte a la investigación. En otras literaturas nos hablan de como la autoría regalada. Es importante entonces lo que sería la prevención y la detección de estas conductas. Dentro de las principales estrategias tenemos lo que son los procesos de de revisión, deberían ser más rigurosos, sobre todo en la dictaminación de los artículos que van a ser publicados, debería ser algo más meticuloso. También tenemos lo que sería la aplicación de herramientas o uso de software antiplagios. Lo otro es la capacitación constante, en este caso de, por ejemplo, de editores o miembros de consejos editoriales, para que estén atentos pues a estas nuevas formas de plagio. La revisión por pares, involucrar a organismos colegiados en el monitoreo de las investigaciones científicas. Tenemos la autoevaluación institucional, es decir, realizar estas autoevaluaciones constantes o de manera periódica para entonces tratar de prevenir lo que sería el plagio. Dentro de las herramientas antiplagio vamos a tener programas informáticos como el Viper. Hay algunos que son digamos, de código abierto que podríamos, digamos, estas instituciones de manera pública poder acceder entonces de manera gratuita. Dentro de estos tenemos el software, el MOSS y el AAPD. También vamos a tener algunos recursos web online que pueden detectar el plagio de los textos y
los mismos sistemas de gestión académica de las aulas virtuales, como las aulas de Moodle, pueden, en el caso de estudios ya o en las fases de estudios de pregrado, por ejemplo, tener distintas herramientas que traten de evitar el plagio a la hora, por ejemplo, de presentar alguna evaluación o algunas fases previas de la investigación. Por último, es importante acciones a tomar respecto a la prevención del plagio. Tenemos lo que sería la educación en la ética, pues no dejar de un lado el estudio de estos códigos deontológicos y que no sea, digamos, tocado de manera superficial en todos los niveles de educación. Recordar pues estos códigos de ética y las buenas prácticas, que las políticas sean claras, es decir, que el estudiante sea consciente de eh, cuáles serían las acciones legales que se pueden tomar si se constata un plagio en una investigación. También hacer lo que son las declaraciones de originalidad para que las revistas pues que requieran este tipo de declaraciones eh, y haya entonces una ausencia de conflicto de interés por parte de los autores. Fomentar siempre lo que sería la creación original, ya que cuando hay un incentivo o hacia la investigación, digamos que el autor puede pues tomarse tener esa motivación para hacer las cosas bien, ¿verdad? En torno a, por ejemplo, retribución a través de becas o el financiamiento de las investigaciones a gran escala. La transparencia también digamos, en el proceso de la publicación y sobre todo en las estrategias de enseñanza, eh, digamos, enseñar pues a nuestros estudiantes desde un principio cómo citar fuentes correctamente, cómo analizar críticamente o reflexivamente un texto para evitar entonces caer en este tipo de cosas por falta de, de la orientación en las herramientas. Como conclusión entonces, les digo que lo que sería el plagio y las malas conductas en la publicación científica son problemas serios que debemos atacar porque tienen implicaciones eh, éticas, académicas, profesionales e incluso legales. Entonces debemos ser conscientes de la responsabilidad que no es solo del autor, sino que también entran, por ejemplo, los editores, los revisores la propia institución que respalda la publicación de esa investigación en comparten pues entonces esa responsabilidad al momento de publicar una investigación científica. Muchas gracias.